Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Estamos arrancando, dando inicio a poco a este segundo encuentro del ciclo de conversatorios, del ciclo de charlas internacionales que le dimos el nombre en honor a esta lucha que estamos llevando varias organizaciones de Paraguay, de Argentina, de distintos países de nuestra América, por la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de Lichita. El ciclo de charlas ¿Dónde está Lichita?, que inició el 30 de mayo pasado con un encuentro también virtual con varias compañeras y compañeros de Argentina, de Paraguay, de Bolivia también en aquella ocasión, hace exactamente un mes. Y hoy se cumplen justamente 6 meses de la desaparición de Lichita, del último día donde fue vista con vida por su tía, por Laura Villalba, que hoy guarda reclusión arbitraria, injusta, una reclusión de carácter político en la cárcel militar de Viñascué, aquí en la ciudad de Asunción. Un hecho que ha sido también ampliamente denunciado por nuestras organizaciones, por varias misiones de observación de derechos humanos, varios organismos nacionales e internacionales, y que bueno, una situación que hoy queremos traer de vuelta también a la memoria, así como el hecho de que el próximo 2 de junio se cumplen 8 meses de aquel operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta que terminó con el asesinato, la tortura y el asesinato de las niñas, de dos niñas de 11 años, María Carmen y Carmen Liliana, en las inmediaciones del Cerro Guazú, en el departamento de Amambay, Concepción y Amambay, en la zona de Concepción y Amambay de Paraguay. Les damos la bienvenida a todas y a todos quienes se van sumando a esta transmisión desde los distintos medios, de los distintos canales y organizaciones de varios países que se han sumado a la retransmisión de este evento que estamos organizando desde la campaña internacional ¿Dónde está Lichita? Eran niñas, ¿no? Bueno, la intención de hoy es tener una charla con varias compañeras y compañeras todas, en realidad, de nuestra América, del Puelmapu, para profundizar un poco sobre el significado que tienen estos crímenes de lesa humanidad que estamos mencionando, que ocurrieron en nuestro país el año pasado, cuya dimensión y cuya continuidad se manifiesta hoy con la continuidad de la desaparición forzada de Lichita, un hecho que queremos poner acento y énfasis hoy. Recordarles también que esta es la segunda charla, este es el segundo encuentro que organizamos y que el tercero tendrá lugar en un mes, el 30 de junio, nuevamente de manera virtual, pero ya con la presencia de una nueva misión de observación de derechos humanos que busca exigir la aparición con vida de Lichita, exigir justicia por el infanticidio de las niñas, la libertad de Laura y de Carmen Villalba, asimismo también, ¿no? Bueno, sin más rodeos, quiero empezar a presentar a algunas de las compañeras que hoy nos van a acompañar en esta charla, ¿no? Va a estar también con nosotros, como en la ocasión anterior, Lila Báez como moderadora de esta actividad. Y queremos primero conversar con una compañera del Puelmapu, con una compañera de Nuestra América, Bárbara Tabuada. Ella es educadora intercultural mapuche. Ella es también cantora, magíster en creación musical y artes tradicionales, es autora del libro El silencio mestizo en la América impuesta y es integrante del equipo de educadores interculturales del Puelmapu y periodista de la Agencia para la Libertad, una agencia que ha mostrado un compromiso permanente también con el caso de las niñas, con el caso de Lichita. Así que, Bárbara, te agradecemos muchísimo, te damos las buenas noches primero y te agradecemos muchísimo por tu participación, por estar con nosotros y nosotras también esta noche. Mari Puguenui, Caconcuché, muchas gracias a ustedes por el espacio, por dejar, brindar un espacio para poder tener palabra en esta América impuesta y en particular también agradecerle a Oscar Castelnovo. Yo soy parte de la Agencia para la Libertad y es a través de su compromiso y amor por el caso de la búsqueda de Lichita que me ha transmitido este cariño también por ella, por sus primas y por la familia Villalba.
En ese sentido, también como mapuche, como parte de una nación que ha sido oprimida, es que el caso me interpela y se me hace parte, ¿no? ¿Cómo no buscar a Lichita si ella jamás se dio por vencida? Sobrevivió en el monte, comiendo lo que encontraba, se movilizó con la dificultad de los disparos en su cuerpo, en su pierna, pasó frío, hambre, tuvo miedo, y sin embargo su espíritu la mantuvo en pie, un espíritu guerrero guaraní que no sabe de derrotas, como cada uno de nuestros pueblos ancestrales, y porque en sí mismo, desde la llegada de Lichita a este mundo, desde el instante cero, asumió su vida como una forma de resistencia. Su madre relata en algunas notas que he visto que desde pequeña Lichita cuidaba de sus primos y hermanitos con mucho amor y responsabilidad, que siempre fue muy protectora. Y cuando siento eso, veo en ella cómo se manifiestan los valores de aquellos espacios más sutiles. Dice que desde muy pequeña supo comprender lo que hace a lo justo y a lo injusto. En una de las últimas entrevistas que narraba esto su madre, contaba cómo ella se sintió tocada al ver que un niño de su misma edad no tenía ese día que comer, y en un colectivo pedía monedas, y ese acto en ella se hizo carne, no le fue indiferente. Y cómo no ver que esos valores de los antiguos que fueron sembrados en estas tierras, en lo profundo de este territorio ancestral todo, en ella brotan y los comparten su andar. Siento dolor al saber que su hermana melliza la necesita, que su madre la reclama, que su abuela la sueña, y sé que cuando ella nació esta realidad injusta ya estaba impuesta, porque América toda es una imposición ficticia sobre nuestros mundos antiguos, coexistentes y con diversas demandas. Pero sé que ella jamás se dio por vencida, jamás se quebró, porque eso dice su historia, y su vida toda es una demostración de ella. Entonces, ¿cómo no me interpela esto? ¿Cómo no sentir esta búsqueda? ¿Cómo no buscarla? Si de lo contrario la dejamos sola en manos de asesinos. ¿Cómo no buscarla? ¿Cómo no defender a estas niñas si evidencian la historia de todo un continente? Desde 1492 acá se dio inicio a lo que entiendo fue la realmente Primera Guerra Mundial, la cual nunca cesó, porque a partir de ese momento es en el cual se inicia la depredación legitimada, las violaciones en masa, la usurpación territorial, la crueldad gestada en el racismo que hasta el día de hoy se impregna y se desplaza por todo lo que nos habita. Es aquello también que hasta el día de hoy nos segmenta, y es a partir de esas leyes que siempre son en defensa del tirano, del traidor, de las castas terratenientes que se creen dueños de nuestras tierras, de los cuerpos, de nuestras vidas y de incluso de nuestras niñas. Siendo modelo de progreso, el europeo invasor, el europeo colono, aquí se construyeron ciudadanos a imagen y semejanza de esos valores. Así se construyeron estados a imagen y semejanza de esos valores. Y es esto lo que se ha puesto en cada una de las células que al parecer gestan lo que es hoy a los poderosos. Ellos llegaron a estas tierras para tomar posesión violenta de todo lo que aquí encontraron, imponiendo una estricta distribución racial del trabajo y despojando a los verdaderos dueños, empobreciéndonos a más no poder y quitándonos a golpes hasta la última gota de dignidad, buscando quitar hasta la última gota de dignidad o de humanidad. Y siento que de esto se fueron acostumbrando, y desde 1492 hasta ahora son muy hábiles en encontrar esas formas para poder desmembrar familias, para poseer y repartir indios, indias, chinas, para hacer lo que quieran, con campesinos, con las mujeres, porque nos ven solo como recursos a explotar, porque así nos crearon,
América fue impuesta y creada a partir de vernos a todo lo que acá existe como recursos a explotar, a usar. Porque yo comprendo de que nada puede ser descubierto si antes no existía, y aquí América no existía. Aquí existe Anáhuac, Wallmapu, el Tahuantinsuyo, Abya Yala, pero no América. América fue impuesta y es una creación mentirosa, vil. Y esto es lo que el Estado paraguayo normaliza, lo que su ejército ejecuta y lo que el dolor ancestral revive en este tipo de actos. Entonces pregunto cómo no defender a estas niñas si durante 528 años se nos ha impuesto a fuerza de muerte esta América perversa sobre nuestros macrocuerpos territoriales, sobre todo el continente, como también hacia adentro, despojándonos de nuestras identidades nativas verdaderas. ¿O acaso estas niñas no fueron primeros cautivas de su identidad propia, de su núcleo familiar, del abrazo con su madre? Se nos ha adoctrinado bajo una cultura hegemónica depredadora, que nos conduce a la desterritorialización de la vida toda, a la conversión correctiva para poder ser, a una corrección modeladora, institucionalizada. Nos quieren serviles, amnésicos, suicidas o perversos asesinos, porque finalmente el ser un perverso asesino parecería que es el verdadero fruto, ansiado de este mismo sistema alienante, el cual busca reproducir copias, fieles copias de los padres coloniales, de los protopatriotas, que venden a su madre, violan a sus hermanas y contaminan el alimento de sus hijos por ser creyentes a un único Dios, el dinero o el poder también. Durante milenios, nuestras culturas en todo el continente han gestado sabiduría, historia, espiritualidad, han sabido forjar derechos a partir de estar en convivencia y reciprocidad con los ciclos de la naturaleza, con el cosmos. ¿Y acaso no es eso la gran causante, el gran causante de por qué nos matan, por qué nos encierran, por qué somos una amenaza? Nos quitan la tierra para desconectarnos de nuestra raíz propia, para convertirnos solamente en trabajadores, en esclavos, en recursos humanos. Somos simplemente recursos humanos de explotación. Nos quieren así, sin memoria, sin identidad. Pero nosotros somos mucho más que eso. Somos mucho más que un trabajador. Somos mucho más que materia viva. Y considero que es necesario encontrar a Lichita porque ella tiene derecho a saber el por qué realmente la desaparecen, por qué desaparecen a sus hermanas, por qué los persiguen. Y para eso considero que hay que entender la raíz, porque es una. Y la raíz tiene una realidad muy cruel, pero que es una. Y es que nuestra esencia natural nos convierte en una amenaza ante la ficción establecida, porque no nos nombran, somos pueblos nativos, porque nos convierten luego en campesinos, porque nos convierten luego en cabecitas negras, porque nos convierten luego en pobres, simplemente masa pobre. Y encima con agenda extranjera nos van condicionando y nos adormecen en el tiempo de los tiempos, de otros tiempos, pero jamás de los nuestros. Los pibes y las pibas de los barrios son perseguidos por posesión de cara. Son desaparecidos y desaparecidas porque en su color de piel y en sus rasgos se evidencia una herencia ancestral que hay que borrar, una herencia de naciones preexistentes a la colonia, al modelo que se ha impuesto. E incluso aunque los propios jóvenes aún no vean esto, es importante poder tomarlo en cuenta, porque ese finalmente es el objetivo incluso del gatillo fácil en las ciudades, en la periferia, en los barrios. El genocidio continuo que plantea el Estado sobre nuestros cuerpos racializados, que incluso hasta el día de hoy pareciera que no se ven. Quienes tienen cuerpos racializados aún no saben por qué. ¿Qué significa el tener cuerpo racializado? Significa tener una marca identitaria que se quiere borrar. Significa tener las marcas, las caras de nuestros ancestros. ¿Cuánta fuerza daría a nuestra gente saberse realmente que es parte de naciones milenarias, que tienen valores humanos
muy profundos, que fueron cultivados y que somos parte integral del cosmos, de la naturaleza, y que no somos simplemente trabajadores en ella. No somos trabajadores de la naturaleza, no somos trabajadores del campo ni de la tierra. Siempre fuimos parte de la misma. Nuestras niñas y niños son capturados como materia prima y se preguntan, ¿acaso por qué desaparecen? Y nadie los busca. ¿Por qué nadie los busca? Los cazan para la explotación sexual y esto está naturalizado desde siempre. Está silenciado, porque siempre fue así. Porque en Paraguay, como también sucede en Argentina o en México, o donde sea en este continente, las propias castas políticas son parte de los negociados y están involucradas en los negocios más viles que tienen que ver con la pedofilia, con la pederastía. ¿Acaso nos preguntamos por qué en las comunidades nativas no se acostumbra a denunciar? ¿Quién denuncia? ¿Cómo denunciar? Si nos hacen ver que la vida vale nada. ¿Quién va a denunciar? ¿Quién se hace cargo luego de las consecuencias? ¿Ante quién denunciar? En estos momentos, las comunidades del Cerro Guazú también están siendo militarizadas, también están en un peligro alto, y esto no es de ahora, solo que está naturalizado, porque nosotros solamente salimos en los diarios y salimos. Entonces, ¿hasta cuándo se seguirá callando? Y es por eso que hay que buscar a Lichita, porque es encontrarla a ella y al mismo tiempo es iluminar la realidad putrefacta que se nos ha impuesto en tierra sagrada. Y merecemos mucho más que eso. Ella merece mucho más que eso. Entonces considero que no se puede normalizar que la infancia de cada niño originario o no, lo sepa o no, sea acosada por las fuerzas represivas en cada lugar de este continente. Porque esta es la realidad americana. El Estado paraguayo es infanticida, homicida, terrorista y criminal. Asimismo el chileno, asimismo el argentino, el colombiano, todos. Porque todos nacen con una misma génesis. Todos siguen el lineamiento colonial. Me gustaría leer algo cortito, pero en el año 1500 Cristóbal Colón escribía en su diario de viaje: 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja. Y esto es muy general. Y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. El gran descubridor de América, el gran descubridor, el gran impostor, quien viene a convertirnos en esto que hoy vemos, fue el primer traficante de esclavos. Así nace América. Y a medida que hombres y mujeres iban muriendo, niños también iban muriendo del centro del continente, se iban reemplazando por otros, todo a partir del trabajo forzado, para trabajar o para los divertimentos de los psicópatas. Y esos cuerpos vivos fueron reemplazados por otros, y por otros, y por otros, porque total todo da igual, somos masa humana. ¿Y acaso me pregunto si ese no es el mismo trato que se busca dar a los campesinos en el Paraguay? El objetivo de despojarnos no solo del territorio, sino de la propia condición humana, sigue siendo el mismo objetivo hasta hoy en día, porque es un objetivo que se perpetúa. Y esto quizás no sea fácil de comprender para la clase media argentina, americana, paraguaya, para la gente de las ciudades, pero para los hermanos, para los lamien, mapuche, huichi, cuom, guaraní, esto es moneda corriente y es la realidad diaria y lo que vivieron sus padres y lo que vivieron sus abuelos. No hagamos que esto siga continuando para que también lo vivan sus hijos, porque América fue impuesta y creada para el saqueo. Destruyeron la naturaleza y ahora los mismos destructores de esta naturaleza nos hacen creer que la naturaleza viene a destruirnos a nosotros, que la naturaleza es asesina. ¿Acaso me pregunto, la madre que nos da la vida es quien busca matarnos? ¿Acaso Laura, la tía de Lichita, quien volvió al sitio para buscarla, merece estar presa ahora, siendo culpada de terrorista y responsable del fusilamiento de las niñas? La abuela de Lichita, con 76 años, durante la movilización de la Embajada de Paraguay, expresó algo que me parece sumamente importante. Dijo, no es que la naturaleza sea mala, sino que las grandes potencias la están destruyendo. Y si nosotros no nos ayudamos, van a decir que somos desechos. Y eso no lo podemos permitir.
Y es que en eso buscan convertirnos, pero desde hace siglos, en recursos de uso y abuso, y si no simples desechos. Entonces considero que no podemos permitirlo. Yo veo en Lichita a una Lamien, a una hermana. Eso es lo que veo, que sobrevive por el amor que la sostiene, que tiene sueños y expectativas y un futuro por delante que nadie debe arrebatarle. Ella quería volver a abrazar a su madre, la extrañaba, quería hacerle saber que la amaba, y eso fue lo que escribió en el cuadernito que se encontró tirado en el monte cuando ella escapaba. Lichita quería ser doctora y sinceramente no me extraña, porque quizás, pienso, ella sabía que este mundo impuesto nació enfermo, y considero que en niñas como ella es donde habita aún la semilla de la posible cura. Muchas gracias, Maniún, por el espacio. Muchas gracias Bárbara. Recordamos a toda la gente que está sumándose ahora a la transmisión desde los diversos medios, canales de las distintas organizaciones que están retransmitiendo esto. Bueno, Bárbara Tahuada es educadora intercultural mapuche, es parte de este panel, de este segundo ciclo de conversatorios de carácter internacional por la aparición con vida de Lichita. Y bueno, tal como decía Bárbara, ¿no? Esto es un problema que trasciende al de por sí ya muy grave hecho de la desaparición forzada o la ejecución de niñas, sino es una problemática que tiene una raíz mucho más profunda, ¿no? Y que lo denunciaban, entre otros, el cacique Hilario Ibarra, uno de los líderes de una de las comunidades que está en torno al Cerro Guazú, donde ocurrieron estos operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta, la situación de constantes amenazas, la situación de constantes asesinatos, la situación de constantes tiroteos desde la Fuerza de Tarea Conjunta, desde helicópteros hacia las comunidades Paita Uiterá que habitan la zona del Cerro Guazú, que es un lugar sagrado para las comunidades Paita Uiterá, el Itazuca Vendá. Y hay mucha tela por cortar, es la punta de un iceberg que nos permite desnudar y denunciar y luchar contra una larga cadena de injusticias que se viene desarrollando hace siglos en nuestros territorios, ¿no? Y bueno, en ese sentido queremos darle lugar, queremos darle la palabra también a una compañera también de pueblos originarios. Ella es Daisy Choque, es diputada del Estado Plurinacional de Bolivia, es parte del movimiento al socialismo. Muchas gracias, Daisy, por aceptar esta invitación. Muy honrados y honradas de poder verte y escucharte en esta noche también. Ahora sí. No, buenas noches, querido Fabricio. Agradecerte primero por la invitación, por permitir también de que sepa la familia de Lichita que no está sola, que cada vez que más personas conozcamos su historia, seremos también parte de la difusión, de la búsqueda y de que todo el pueblo y el mundo se pueda sumar a este pedido y a esta necesidad y a este sueño que tiene la familia de Lichita. Saludos a Norita Cortiñez, saludos también a Bárbara Tahuada, a Bernarda, también a nuestra compañera Estefanía Ciro y a Michelle Elner. Saludos cordiales desde Bolivia. La verdad que es muy conmovedora la historia. Como madre, es muy doloroso pensar en la muerte de esas dos niñas muertas con tantos tiros, con tanto dolor, saber que Lichita escapó herida. No me quiero imaginar cómo se siente la familia. Se me quebranta la voz, la verdad, porque nosotros, 2019, vivimos momentos también muy difíciles y sé bien de que cuando un gobierno quiere culparte de algo, buscará los mecanismos de hacerlo. Mi persona, 2019, también
electa diputada entonces de una elección que fue anulada por el discurso de fraude, cuando en realidad lo que hubo fue la intención clara de querer gobernarnos a la fuerza, ya que no había posibilidad de ganar en las urnas democráticamente. Aquellos entonces, mi persona, que en su momento era perseguida, fue emboscada por el simple hecho de ir a esperar a los hermanos que se venían movilizando, cansados ya de estar prácticamente 21 días encerrados por un supuesto paro cívico que al final se convirtió en bloqueo, en amedrentamiento de nuestra gente. No se podía tener rasgos indígenas que era motivo para perseguirte, para dañarte, para lastimarte, para insultarte. Barrios que apoyaban al movimiento al socialismo, siendo amedrentados, niños que no se tomaron en cuenta, porque cada barrio, cada familia tiene niños en sus hogares. Vivimos momentos muy difíciles y ver este tema de Lichita me recuerda mucho todos los escenarios que nos tocó vivir. Decía yo que había salido a recibir a mis compañeros, sin embargo fuimos emboscados, estuvimos horas escondidos, prácticamente buscando salvar nuestras vidas. Pero a pocos días fuimos nosotros los acusados de muertes que no tuvimos nada que ver, de muertes que sucedieron en lugares donde ni siquiera estuvimos nosotros. Motivo por el cual también me tocó estar en la cárcel prácticamente cerca de 9 meses. En el peor escenario de nuestro país, en el peor escenario del Estado Plurinacional de Bolivia, estar en la cárcel con un gobierno totalmente ensañado con el movimiento socialismo, buscando de que el simple hecho de seguir y ser parte de un instrumento político que más allá de eso, más allá de que nos permite llegar al poder, para nosotros es un instrumento con el cual damos voz a tantas voces que nunca fueron oídas. Me puedo poner en el lugar, quizás no en esa intensidad de la mamá de Lichita, porque tuve la oportunidad de convivir con madres que tienen hijos dentro del penal. Pero la diferencia de la mamá de Lichita es que vive de manera permanente, perseguida no solamente ella, sino toda su familia. Laura, que estuvo prácticamente todos estos últimos años en Argentina, que ha sido una de las principales buscando a Lichita, también ahora presa. Como gobierno boliviano, como diputada, representante del movimiento socialismo, un instrumento político que diría yo que es ejemplo para los pueblos del mundo. Ejemplo claro de que cuando el pueblo se unifica, puede lograr muchos objetivos. Quizás muchos pueblos, muchos países se alegraron cuando Bolivia vivía un escenario muy complicado, una coyuntura política muy complicada. Y muchos apostaron de que Bolivia no iba a volver a retomar la democracia, una democracia plena, una democracia donde el voto soberano del pueblo prevalece. Y creo que es importante tomar quizás a Bolivia como un ejemplo. Recordarán esos 11 meses a la cabeza de la señora Yanine Áñez, un gobierno golpista con ministro de gobierno como ha sido el señor Arturo Murillo, amenazándonos todos los días, quitándonos el derecho a tener voz incluso a través de las redes sociales, medios de comunicación que se prestaron para aquello. Es importante que todos sumemos esfuerzos y hagamos una cadena y hagamos que las redes sociales revienten. Pidamos la aparición de Lichita con vida, pero sobre todo
que el pueblo paraguayo también se unifique cada vez más para que esta historia no se repita, porque esta vez es Lichita. Mañana, ¿quién puede ser? Por eso es importante para mí esta charla, este conversatorio que nos permite tener y saber los puntos de vista también de otros hermanos y hermanas en todo el mundo. Nosotros hemos dado un cambio trascendental a la historia, del cual venimos, creo que toda Latinoamérica desde la fundación, y habíamos sido siempre dominados, gobernados por gobiernos que no pensaron en los pueblos indígenas, por gobiernos que no nos dieron voz a aquellos que realmente generamos alimentación para los pueblos, para las ciudades. Hoy tenemos un gobierno diferente. Y eso no hubiera sido posible si no se hubiera trabajado en la unidad, si no hubiéramos sabido gritar fuerte, pero sobre todo, ante hechos similares a lo que sucede con Lichita, la única fuerza que nos va a permitir que esto pueda cambiar realmente es la unidad de todos los pueblos, no solamente en Paraguay, sino todos quienes no estamos de acuerdo. Yo creo que nadie en el mundo está de acuerdo que puedan seguir sucediendo cosas similares como sucede con Lichita, con las otras 2 niñas que asesinaron. No me puedo siquiera imaginar la dureza de corazón que tiene el presidente paraguayo cuando sale y dice: hemos intervenido, hemos dado un golpe duro a la guerrilla, y dentro de los cadáveres sean de niños. Esto tiene que ser una denuncia a nivel del mundo por infanticidio. Derechos humanos tienen que hacerse escuchar. No pueden lastimar niños para decirnos a las madres que aprendamos a callarnos. No pueden, a través del dolor que se siente por parte de las familias cuando lastiman a niños, querer embargar nuestra voz. Decía que me pongo en el lugar de la madre de Lichita, porque cuando yo estuve encerrada también aprendieron a mí. También lo quisieron meter preso. Y no hay dolor más grande. No hay nada que se compare al dolor que se siente como madre. Más aún, ella estando presa durante tantos años. Tenemos que continuar con esta denuncia. Podemos decir muchas cosas. Más allá de que esto sea un conversatorio, yo quisiera que sea también un compromiso de todos los que estamos ahora, de poder empezar a compartir esto y ganar fuerza en el mundo, y que las voces de nuestros hermanos indígenas alrededor del mundo puedan ser escuchados y respetados, no solamente escuchados. No es suficiente que nos escuchen, nos tienen que aprender a respetar, porque somos parte de la historia, porque son otros los que nos invadieron y ahora nos quieren llamar a nosotros como los malos de lo que sucede o de lo que hay o de lo que pasa en un país. Pero en realidad lo que ellos quieren es imponernos siempre sus ideas, imponernos su metodología, imponernos su modo de pensar y, por último, imponernos sus condiciones. Yo quiero comprometerme, más allá de todo esto, poder ampliar mi conocimiento también al respecto de lo que sucede con Lichita y su familia, pero también ir compartiendo esta historia, hacerlo siempre vigente, para que la población paraguaya, para que la población latinoamericana se sume a este pedido. Agradezco también al gobierno argentino, que de algún modo ha ido dando cobertura, ha ido dando el apoyo directo a la familia Villalba, y creo que tiene que hacerlo. Y tenemos que ser más países los que denunciemos esta situación, porque es una violación a los derechos humanos, es una violación a los derechos de un niño.
La verdad que, Fabricio, se me llena de muchos sentimientos. Lo que hemos vivido en el 2019, con los más de 36 muertos en nuestro país, con mi persona en la cárcel sin saber cuándo iba a salir, con mi familia y por encima el tema de la pandemia, ha sido duro. Pero eso que he vivido me permite ponerme en el pie, porque no es lo mismo que me lo cuenten a que lo haya vivido. Por lo tanto, me pongo en los zapatos de la familia Villalba, de verdad, mi solidaridad con ellos, y tengan la seguridad de que el trabajo de aquí en adelante, comprometidos con la familia Villalba, para poder también ampliar esta información, esta noticia en mi país y poder cruzar fronteras hacia otros países a través de las amistades, pero también ya como autoridad nacional. Creo que soy una muestra clara y el Estado boliviano es una muestra clara de que necesitamos continuar con los cambios trascendentales en nuestros países. Colombia lo está viviendo ahora. Seguramente entre tantos heridos debemos tener niños. ¿Cuántos países viven esta situación? Y no puede, de verdad, Paraguay continuar con esta cacería que se está haciendo. No se puede vulnerar los derechos a nombre de decir yo soy presidente o yo soy el Estado. El Estado es el pueblo. Ese pueblo se tiene que respetar. Y dentro de ello hay culturas, hay pensamientos, hay ideas propias que se tienen que respetar. Yo, Fabricio, y a todos los que están en este conversatorio, de verdad, mis respetos por el trabajo que están haciendo y que todos vamos a hacer de aquí en adelante. Y el compromiso que van asumiendo también desde que inician con esta búsqueda de dónde está Lichita. Tenemos que continuar. Yo voy a estar atenta también a todo lo que se diga hoy día. Hay que ampliar más esta información. Y bueno, un saludo para todos y para todas. Y mil disculpas, me es muy difícil situarme y no se imaginan, me dan unas ganas de llorar porque sé lo que se siente. Y gracias, de verdad. Muchas gracias, Daisy. Se siente tu emoción, se siente tu compromiso, se siente la solidaridad internacional y bueno, ustedes que atravesaron por esa terrible situación de la dictadura de Yanine Áñez, en nuestros países también situaciones similares que hemos atravesado en la historia reciente nada más, podemos entender con mayor profundidad lo importante que es la solidaridad internacional ante hechos tan graves como el que estamos convocados esta noche para debatir y denunciar. Precisamente en este momento, compañeras y compañeros que estuvieron hace muy poco en Paraguay, en marzo nomás, en la misión de derechos humanos por el caso de Lichita, de las niñas, algunos de ellos se encuentran hoy en Colombia. Le mandamos un saludo al compañero Pablo Pimentel, que están relevando y denunciando, la verdad, situaciones muy terribles que hoy mismo están ocurriendo también en Colombia. Y parte de esta delegación es la que estuvo también en Bolivia durante los momentos más difíciles posteriores al golpe de Estado. Y eso sí es una muestra inconmensurable de solidaridad y una expresión de esperanza en la posibilidad de encontrar justicia, de encontrar Lichita, de castigar a los responsables de estos crímenes tan terribles. Bueno, en la Argentina, más que nadie, saben, ¿no? Importancia, y vamos a hablar con Norita en un ratito nada más, ¿no? Determinante importancia de la solidaridad internacional ante las violaciones de derechos humanos, ¿no? Precisamente por eso, desde la campaña también le estamos abriendo ya hace unos días una campaña financiera para garantizar las mejores condiciones posibles en todo sentido, incluido el de seguridad, para todas las personas que quieran en el mes de junio, el próximo mes, venir a Paraguay a esta nueva ronda de la misión de derechos humanos por Lichita, por las niñas, ¿no? Está publicada en las redes sociales. Bueno, ahora estamos viendo en pantalla la placa, todos los datos de la campaña financiera. Pueden encontrar en la página de Facebook donde está Lichita, en la cuenta de Twitter y en las cuentas de Instagram también donde está Lichita, los mecanismos a través de los cuales se puede colaborar
desde la distancia también, además de la solidaridad política, además de la movilización, además del compromiso constante de denuncia, colaborar también con la campaña financiera. Muchas gracias, Daisy, y bueno, y sabemos del compromiso del MAS, sabemos del compromiso de las organizaciones populares, campesinas, obreras, indígenas de Bolivia, con las diversas luchas de todo nuestro continente. Y agradeciéndole a Daisy y a todas las personas que siguen también esta charla hoy, le queremos inmediatamente presentar ya a otra compañera que nos va a acompañar. Ella es Michelle Elner, de Estados Unidos, es coordinadora para América Latina de Code Pink, de Código Rosa. Vamos a conversar también esta noche con ella y te agradecemos, Michelle, por tu participación, por tu compromiso también esta noche. No, gracias más bien a ustedes. Yo estoy sumamente honrada de formar parte de esta discusión con tan destacadas lideresas. De verdad, mi respeto y admiración. Bueno, mi nombre es Michelle Elner y yo formo parte de la organización estadounidense Code Pink. Es una organización antiguerra liderada por mujeres y que lucha desde las entrañas de la bestia, como le decimos, contra el militarismo, el imperialismo, el intervencionismo. Y tenemos una campaña para América Latina que busca promover una nueva y real política de buena vecindad con nuestros vecinos en América Latina y el Caribe. Y en ese contexto nosotros desde Code Pink estamos sumamente alarmados y comprometidos con el caso de Lichita, ¿no? En mi caso en particular, yo tengo una niña de 5 años y ella me acompaña a todas las protestas, todas las acciones que tienen como objetivo decir la verdad, ¿no? Desafiar directamente los intereses de los poderosos y del modelo dominante y exigir el fin del racismo sistemático y estructural, el fin de la violencia, de las guerras interminables, de las cuales solamente se benefician unos pocos. Yo a ella trato de explicarle, por ejemplo, por qué estamos exigiendo el fin de los ataques a Palestina o por qué pedimos que se acaben las sanciones o las mal llamadas sanciones contra Venezuela, contra Cuba. Yo quiero que ella tenga un mundo mejor del que nos ha tocado a nosotros, pues, y yo estoy segura como madre, pues que la madre de Lichita también debe querer lo mismo para su hija, y por eso da rabia, da dolor, indignación, ver la situación en la que se encuentra la familia Villalba, ¿no? La familia Lichita, en la que se encuentra hoy en día. Nosotros desde Code Pink vemos con profunda preocupación que el presidente de un país haya calificado de exitosa una operación militar que haya tenido como resultado el infanticidio de 2 niñas, Lilian y María Villalba, quienes apenas tenían 11 años y fueron asesinadas, una con 7 balazos y otra con 2. Cuando nosotros, no sé, permitimos que se normalizara este tipo de acciones, nosotros no podemos permitir que se celebre la violencia, que se celebre la creación de falsos positivos, que se celebre la impunidad, que se permita que las autoridades puedan desentenderse de su responsabilidad ante la desaparición de Lichita, ¿no? Y digamos que nos revuelve el estómago ver cómo esa vieja práctica de las dictaduras del Cono Sur apoyadas por Estados Unidos en las décadas de los 60 y 70 cobran cada vez más fuerza con los gobiernos neoliberales que se han instalado en América Latina. Es como es una continuación del Plan Cóndor en América Latina. La operación no ha acabado. Y se continúa persiguiendo y asesinando a líderes sociales que cuestionen el sistema capitalista. Se continúa justificando las más repugnantes y criminales violencias de los derechos humanos porque son realizadas contra subversivos o contra disidentes o cualquier otro calificativo que busque deshumanizarlos, ¿no? Y lamentablemente pues me encuentro ahorita mismo en un país donde se origina esa violencia, donde la deshumanización pues fue inculcada en los manuales de la Escuela de las Américas y fue impartida a todas las fuerzas militares de la región. Y así como por ejemplo lo vimos en la masacre del Mozote en el 81, como
tropas entrenadas y armadas por Estados Unidos asesinaron metódicamente a habitantes del pueblo. A los niños los metieron en un convento. Una lluvia de balas y después quemaron el convento donde los habían metido. Aproximadamente 150 niños fueron ejecutados ese día, ¿no? Niños con edades promedios de 6 años. Y hasta ahorita, recientemente en Colombia, donde se le llama a los niños máquinas de guerra, ¿no? Para justificar el terrorismo de Estado. Nosotros no podemos ver el caso de Lichita como un caso aislado. Más bien es una prueba del lamentable fracaso, ¿no? De la democracia neoliberal que realmente nunca hizo nada para acabar con la cultura de violencia y la represión de las Fuerzas Armadas en América Latina, sino que al contrario, más bien la utiliza, ¿no? Para resguardar los intereses de los poderosos. Y de verdad que hablo desde la indignación, y esa indignación hoy nos obliga a ser consecuentes con las luchas históricas de la región a favor de los derechos humanos, y no el uso político que se le da a los derechos humanos, como se hace convenientemente, ¿no? Desde la OEA o de las grandes ONG que usan esa bandera para justificar el desprestigio, las sanciones, para intervenir, para presionar a los gobiernos progresistas. Mientras que en países como Colombia, Chile, Paraguay y otros queda un silencio cómplice, ¿no? Que contribuye al infanticidio, al genocidio, al crimen. ¿Por qué persiste impunidad para ellos? En Brasil, por ejemplo, Bolsonaro conduce al pueblo a un exterminio. En Chile, los periodistas perdieron la vista sistemáticamente, los activistas, solamente por filmar o por estar en las protestas, ¿no? En Honduras, quienes defienden los derechos humanos son asesinados impunemente. Y en Paraguay se permite que Lichita desaparezca, se celebra la muerte de 2 niñas como triunfos de la democracia. No, de verdad no podemos permitirlo. Y a este caso debe llamarnos esa solidaridad humana, ese compromiso por la defensa de los derechos humanos, sin importar otras posturas o consideraciones políticas que de verdad son secundarias. Nosotros debemos dejar de lado el juicio, ¿no? Sobre otras organizaciones que de verdad no sirven de ninguna manera para justificar el accionar despiadado que ha conducido ya a la muerte de 2 niñas y a la desaparición de Lichita, y luego celebrarlo en público, ¿no? Lamentablemente hay pocas denuncias, sobre todo desde este país. Nosotros no podemos caer en esa trampa. Todas las consideraciones son secundarias, no sirven para justificar esto, y por eso nosotros desde Code Pink estamos comprometidos en la búsqueda y en la aparición con vida de Lichita. Y como han dicho nuestras compañeras anteriormente, nosotros debemos elevar esto y hacer que exploten las redes, porque a veces el silencio toma control de muchas personas que, bueno, deciden no pronunciarse sobre, por ejemplo, la agresión a Palestina, porque la consideran controversial o complicada. Yo tengo a mi hija aquí. Pero bueno, Lichita necesita, yo también. Lichita necesita de la solidaridad y bueno, de las denuncias, de los informes, delegaciones de derechos humanos, y desde Code Pink nosotros nos sumamos a esta campaña internacional y nos comprometemos a exigir la aparición con vida de Lichita. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Y un saludo a la niña tan hermosa que está ahí al lado tuyo. Es el motor muchas veces, ¿no? Y esto que vos mencionabas es fundamental, ¿no? No importa el lugar del mundo donde se mire, siempre los terrorismos y los estados criminales han justificado de las maneras más insólitas
la utilización de los niños como armas de guerra, que justamente es lo que ellos señalan, ¿no? Que el movimiento popular hace. La ejecución y el exterminio de niños justificado bajo los conceptos más increíbles y más absurdos, ¿no? Para intentar ocultar el carácter criminal de esos hechos, ¿no? Desde Palestina, pasando por Colombia, hasta los campos de Willaú, históricamente se ha asesinado, se ha torturado a niñas y niños, ¿no? En Palestina hemos visto hace poco, con muchísimo dolor, casi 70 niñas y niños, familias enteras que han sido borradas de los registros de Palestina, producto de los bombardeos indiscriminados del sionismo, ¿no? Y no hay nada, no hay absolutamente nada, tal cual como vos decías, Michelle, ¿no? Que pueda secundarizar ese hecho. Ninguna diferencia, ninguna concepción política puede o debe impedirnos denunciar esos crímenes cometidos contra la humanidad. A las niñas y a los niños no son objetos de guerra, no son soldados combatientes como pretenden presentar, no se juega, no se toca la vida de las niñas y de los niños, de ningún ser humano en general, pero sobre todo, y a veces es mucho más agudo cuando se trata de niños y niñas. Muchísimas gracias, Michelle, de Code Pink, por tu participación esta noche. Ha sido muy enriquecedora, al igual que bueno, la conversación con Bárbara, con Delia también hace unos instantes nomás. Bueno, yo me quiero empezar a despedir de ustedes porque voy a dejar la conducción de esta noche en manos de Lila Báez. Ella es de la Secretaría de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes, de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, es parte también de la campaña internacional, y bueno, con ella van a conversar, interactuar las panelistas esta noche a partir de ahora, ¿no? Muchas gracias, Lila, buenas noches. Maiteiro, dentro de Teape Humana, muchas gracias, Fabricio, hola a todas y todos. Gracias por cederme la palabra. También, como decía antes, la compañera Daisy Choque, emocionadísima de escucharlas a las compañeras, un lujo tenerlas hoy, un lujo también escuchar que el compromiso de ellas y de sus organizaciones están con esta búsqueda desesperada en un grito, pero desgarrador, sobre todo de su familia, de la madre, del padre. ¿Dónde está Lichita? Lichita la estamos buscando, estamos seguras y seguros que la vamos a encontrar con este compromiso del cual hablaban nuestras compañeras. Toda América se está sacudiendo de estas garras imperialistas que obviamente obedecen a los Estados Unidos. Es momento de los pueblos, es momento de que nosotras y nosotros de verdad levantemos nuestras voces y podamos, sobre todo nosotras las mujeres, quienes decidimos tener hijos, hijas, poder ejercer nuestra maternidad sin que se nos arrebaten la vida de nuestras hijas y nuestros hijos. Como pasó con Lilian y María Carmen, mientras también mi hijo está acá dando vueltitas, que es también una realidad concreta, que militamos con nuestras hijas y nuestros hijos y no por eso tenemos que ser castigados y castigadas. Nuestras hijas y nuestros hijos son nuestro gran impulso para cambiar y para mover todo, para sacudir todo lo que está mal. En ese sentido, me parece que este es un panel que invita justamente, como ya decían otras compañeras antes, a romper el cerco mediático. La solidaridad no tiene fronteras, nosotras y nosotros no tenemos fronteras, las fronteras están impuestas por los estados terratenientes, oligarcas, y esa es la barrera que queremos romper en este grito desesperado de parte, sobre todo, de la madre Lichita Carmen Villalba, que con muchísima garra está buscando a su hija, y estoy segura que la vamos a encontrar. Eso es lo que buscamos con esta campaña. Eran niñas. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se siguen sumando en esta transmisión en vivo, en el segundo ciclo internacional de debates, ¿Dónde está Lichita? Ya tuvimos antes la participación de otros compañeros y compañeras. Hoy estamos en un panel de mujeres comprometidas con sus territorios, por la libertad en nuestros territorios. Y en ese momento de los pueblos estamos, nos lo muestra Colombia, nos lo muestra Chile, Ecuador, Paraguay, Palestina, Bolivia, que viene sacudiéndose de un golpe de Estado también apenas reciente en el 2019. Ahora vamos a estar con nuestra queridísima compañera Bernarda Pessoa. Bernarda Pessoa también es una gran luchadora por la defensa de sus territorios, que también hace poco nomás fue agredida físicamente en las tierras de su comunidad, allá en el municipio de Benjamín Aceval, en Paraguay, por un grupo de hombres y mujeres.
Bernarda es lideresa indígena del pueblo Cuon en Paraguay, una gran luchadora. Muchas ya tuvimos la oportunidad de escucharla siempre con una voz poderosísima de grito, sobre todo, como decía antes la compañera, en esta América impuesta que no es más que nuestra Abya Yala, donde los pueblos originarios siguen gritando que necesitamos un pueblo donde se respeten las vidas de las niñas, de los niños y de todas y todos. Bernarda, ¿me estás escuchando? Yo no te veo, pero no sé si me estás escuchando, nos estás escuchando. Ahora sí. Ahora te escuchamos, pero ahora sí, te escuchamos y te vemos. Sí, muy buenas tardes, casi ya noche, o sea, acá ya es de noche y con el clima muy frío, a cuidarse siempre. Mi saludo y mis respetos siempre con las hermanas de Argentina y de Bolivia y de otros países. Yo soy Bernarda Pessoa, soy de la organización Conamuri. Yo soy de Pueblo Com, hablo siempre acá en la comunidad en Cerradísimo Com. Y estuve escuchando atentamente a las demás hermanas que estaban hablando antes que yo pudiera entrar. Dentro de la estructura paraguaya como pueblo indígena y como mujer indígena, desde que empezó el golpe de Estado, nuestro país se ha vuelto muy violento, nuestras autoridades se han vuelto como te dicen ellos, nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestros indígenas, todo ellos cuando hablan dicen nuestros y a nosotros no nos gusta eso, esas palabras cuando dicen nuestras mujeres o nuestros indígenas, ¿verdad? Entonces, porque somos parte de la sociedad y somos parte de un país y somos antes de la creación de los gobiernos y del Estado mismo. Entonces, por esa misma razón, siempre tenemos que tener respeto entre nosotros con las instituciones públicas y con las autoridades estatales. Y en el año 2020, Paraguay, en los primeros meses del año 2020, empezó el asesinato de niñas indígenas. Ahí empezó y después ya no se elegía si son mujeres o no, sino como parte de pueblos indígenas son asesinados a muchas, sin justificación alguna, sin investigación alguna. Ellos hacen todo lo que se les dé la gana. Antes cuando han hecho lo de Lichita, eso ha empezado con nosotras y con nosotros. Empezó el asesinato de niñas indígenas en alrededores de la ciudad de Asunción. Siempre fueron encontradas, a veces drogadas, asesinadas, pero no hay una investigación profunda que busque a los culpables y se les culpan otra vez a los propios hermanos indígenas. Y eso yendo más hacia adelante del 2020, parece que se normalizó y se culturalizó el asesinato de niñas indígenas y después ya entraron a las no indígenas. Han desaparecido niñas no indígenas que solamente fueron historias conocidas como desaparición de niñas de 11 a 12 años de edad en Paraguay, que nunca han encontrado una pista en donde ellas están.
Y dentro de eso también está ahora que este es nuestro tema, ¿dónde está Lichita? Muchas niñas no se saben dónde están. Muchas indígenas, niñas, que no se saben por qué se le han matado, qué culpa tienen las niñas, qué culpa tienen las mujeres. Entonces, esos son largos procesos del apoderamiento de los recursos humanos que hemos sobrevivido y resistido en nuestro país. Ya nos han explotado, ya nos han quitado los territorios que hemos tenido y a última nos quieren quitar nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, y han explotado. Entonces, justamente por eso hay una campaña en donde dice ¿dónde está Lichita? Que también nosotras tenemos que buscar dónde está nuestra dignidad, dónde está el respeto que merecemos como parte de la campaña Lichita. ¿Dónde está Lichita? ¿Dónde está la dignidad de las niñas indígenas? ¿Dónde se ha vuelto como una desaparición el derecho y la democracia que se habla tanto en Paraguay? Siempre el gobierno dice que el Paraguay es un país democrático, pero solamente para los pares políticos es un país democrático, no para el pueblo, porque para el pueblo, si se habla una democracia, te meten en la cárcel, te amenazan con irte en la cárcel y te persiguen. Y esta estructura tiene muchísimos manos, piernas, tiene un cuerpo en donde un brazo están las grandes empresas transnacionales, en el medio está el poder político, juntamente con la justicia, con la injusticia que le llamamos nosotras como organización, y la otra mano de izquierda que es dentro de una estructura que es milenaria, que es la religión occidental, y en base con eso han desculturalizado las culturas milenarias de pueblos indígenas y se han convertido como una desculturalización convertido en una religión occidental que no era nuestro. Entonces, ahí empieza donde cuando el pueblo se enoja, cuando el pueblo se empieza a levantar su voz, se usa mucho la iglesia. Eso hace que apacigua la lucha social, eso hace que calma en los nervios. Entonces sigue en camino el asesinato, sigue las políticas partidarias que utilizan para decirte que va a solucionar todos los problemáticos. Ahora estamos empezando a entrar otra vez las elecciones internas de los municipios. Entonces ahí termina la búsqueda de todos los desaparecidos, de todas las cosas que hemos pasado en estos años. Empiezan a hablar solamente de política partidaria, solamente en campañas políticas de aquí para allá. Se gasta dinero para papeletas, para campañas electorales y para la búsqueda de la desaparición de muchas personas adentro como Lichita. No hay fondos para eso. Además, no se habla tanto del tema en las prensa, en los medios de comunicaciones, no se habla tanto del tema. Entonces, han hecho, uno es desaparecer a ella y desaparecen las informaciones que el pueblo necesita.
Entonces, hay un momento en donde se habla de solamente 5 minutos, pero hasta ahí dura 2 minutos. Entonces, eso hace que justifica la injusticia que estamos pasando en nuestro país. Y yo personalmente he pasado también muchas injusticias que hasta ahora no he tenido justicia a lo que me sucedió. Inclusive me culpan todo lo que me han hecho. Me dicen que yo soy una mujer rebelde, que no obedezco órdenes de otros, que no quiero oír a otras personas. Sin embargo, no es así. Sin embargo, la fuerza de la clase organizacional es independientemente, tiene que ser una idea autónoma de un ser que tiene derecho a opinar, que tiene derecho a participar en las decisiones, ya sea de justicia, ya sea de políticas, ya sea de decisiones comunitarias, decisiones que se toman dentro de un estado o una sociedad en donde la persona vive, tiene el derecho de participar. Y por esa misma razón nuestra lucha siempre decimos que sin la participación de las mujeres indígenas, sin la participación de las mujeres en el mundo, no vamos a mejorar nuestro país. Porque cuando desaparecen tu hijo o tu hija, es lo mismo que te hacen desaparecer a vos como mamá y como papá. Yo me sumo también a esta lucha con la familia Villalba, porque a mí también me ha sucedido eso. A mí no me agarraron, entonces agarraron a mi hijo, igual le meten a la cárcel, igual dicen el hijo de la lideresa fue condenado. Eso me ha golpeado bastante y con eso no se contentan. Entonces me agarran otra vez a mí y me pegaron muchísimo. Me fui a un puesto de salud acá en nuestro distrito de Benjamín Aceval. Me fui para hacer el chequeo médico, para hacer mi denuncia y no me quisieron aceptar. Me dijeron que tenía que ir a Asunción siendo que era una emergencia. Me tuve que llorar enfrente de las enfermeras para que me pudieran atender. Acompañado siempre con mi organización y con mis amistades, me vieron llorando para que me pudieran atender estas profesionales de blanco en Benjamín. O sea, no vamos a tener derechos si es que no la peleamos, si es que no las incidimos, si es que no batallamos por nuestro derecho en una sociedad en donde reina la injusticia, en donde se persigue a la clase trabajadora, a los que luchan por un territorio para vivir bien y para tener una buena calidad de vida. Vamos a seguir siendo perseguidas y perseguidos en nuestros continentes hasta eliminar todas las cabezas de las organizaciones para que se puedan quedar con nuestro pueblo, con nuestro cuerpo y con nuestro territorio. Si es que la lucha no sigue en todo el mundo, porque ellos, los grandes poderes políticos estudian quién es lo que tiene una tierra fértil, dónde pueden cultivar sus porquerías para acumular capital. Ellos estudian. Entonces nosotros también debemos de estudiar cómo podemos defender nuestro territorio y nuestro derecho como seres humanos. Y yo me sumo a la mamá de Lichita porque yo también estoy sufriendo en carne propia por mi hijo, que hasta el momento aún no le he podido sacar dentro de la cárcel
aunque dicen que los pueblos indígenas tienen una ley diferente a la ley nacional, igual ellos a mí me tratan como que no soy una indígena y que mi hijo tiene el derecho de acceder a la cárcel. Entonces, eso es una injusticia. A mí no me quieren escuchar con demandar a lo que me violentaron, pero sí a mi hijo le atacaron y le llevaron forzosamente. Entonces, esto es una lucha por mi territorio, esto es una lucha en contra de las grandes empresas que quieren entrar y ya entraron en nuestra comunidad para cultivar eucaliptus. Y por esa misma razón, a mí siempre me hostigan, me amenazan y me persiguen como mujer indígena. A veces ya me dicen, ella ya no es indígena, ella es una mujer que no es indígena, porque sabe manifestarse, porque lucha por su derecho y porque capacita a los que no conocen su derecho. Los indígenas no hacen eso. Hasta eso, en las elecciones municipales ahora, todos, a veces los candidatos llegan y me preguntan a mi casa, me dicen que no se habla bien de mí porque yo hago un cambio de la mentalidad que es la defensa del territorio, que es la defensa de los derechos humanos y la defensa de las mujeres, niñas y niños y jóvenes. Eso es un cambio generalmente de Pueblo Com. Ahí ya me persiguen, porque yo no hago bien las cosas, porque esto está mal y porque los indígenas siempre tienen que obedecer al que le manda, los que vienen entrando a una comunidad ofreciendo alimentos, ellos tienen que aceptar siempre, no cambiar la mentalidad. Entonces, por eso siempre te persiguen como una persona peligrosa para su estructura y para sus bienes comunes. Entonces, lo que estamos ahora dentro de una campaña de ¿Dónde está Lichita? Como organización con Amuri siempre nosotros decimos que la defensa de las mujeres y las niñas no tiene que tener límite y tiene que abarcar en el mundo entero, como dice la compañera Daisy Choque y la otra compañera que habló antes de ella, que tiene que tener un impacto de aquí a otros países, que se griten dónde está Lichita hasta encontrarla, para que la mamá de ella y los familiares, tanto su abuela y sus parientes, estén tranquilos. Y siempre vamos a decir dónde está Lichita hasta encontrarlo, porque tiene derecho a contarnos de cómo fueron las cosas y del por qué el gobierno dijo que para él y para su equipo han hecho un esfuerzo para llegar a la democracia y la paz pública y del pueblo paraguayo, siendo que fueron asesinadas niñas y fueron acribilladas violentamente, fueron baleadas en el monte. Entonces ellos dicen que fue todo un éxito. A nosotras todavía no nos tocan, pero nos están tocando en nuestra mente para no pensarlo. Y nos están tocando a nuestros ojos para no ver lo que está sucediendo. Entonces nos está tocando a nuestro espíritu y a nuestra salud con esta pandemia y con el virus que nos está atacando. Así nos están atacando y si no estamos preparados, nos van a matar a todos y a todas. Pero la herramienta muy importante nuestra es la unidad, el diálogo, la charla
todos son elementos y las informaciones es nuestro elemento para tener la fuerza en donde estemos, ya sea en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en el hospital o en la cárcel misma, como le ha pasado a la hermana Daisy, que fue también apresada injustamente. Igual nos pueden hacer eso también. Y con estos elementos siempre tenemos que tener un espíritu fuerte, con una mentalidad en donde decimos, estoy contigo y siempre estaremos contigo. Y eso es lo que yo le digo a la mamá de Lichita, que no está sola, que todas y todos estamos con ella. Eso es lo que necesito que le llegue este mensaje como mujer indígena y como Bernarda Pessoa. Le he dicho que no está sola, que en todo el mundo estamos pasando la misma situación, solamente que son diferentes momentos, que son diferentes golpes que nos están golpeando. Y le doy fuerza, le doy ánimo y le doy esperanza, le doy una fuerza espiritual y un gran abrazo a ella y a todos los que me están oyendo en este momento. Muchas gracias. A Carmen Villalba, madre de Lichita, quien encabeza también esta búsqueda de su hija, porque es una madre corajuda, una madre militante, una madre revolucionaria, y que sabe llevar este momento difícil con una gran valentía y con un gran coraje. Te agradecemos muchísimo tus palabras y esto que comentabas, la verdad que es tal cual lo que vive el pueblo paraguayo y tantos otros pueblos de nuestra región y de otros tantos lugares del mundo. Como no hay una investigación profunda de los culpables, y eso sí, nosotras y nosotros, el pueblo paraguayo, lo sabemos, hay un despojo constante de sus territorios a indígenas, a campesinas y campesinos. Lo vimos con el caso Curuguatú en 2012, cuando hubo un golpe de Estado parlamentario que destituyó a un presidente legítimo, pero sobre todo que utilizó la lucha del campesinado para poder meter presos y presas a campesinas y campesinos que estaban luchando por un pedazo de tierra. En un país donde el 85% de las tierras está en manos del 3% de la población. Esto mismo que contaba, pero muy, muy profundamente Bernarda Pessoa. Todo el tiempo queriendo abarcar nuestros territorios, todo el tiempo queriendo decidir sobre nuestras vidas en todos los territorios. Esto es lo que también busca este ciclo de debates, de poder hermanar las luchas, de qué es lo que pasa en los distintos territorios, en nuestros territorios, y cómo se van hermanando también las luchas en la región. Lichita, como le dice su familia, como le dice su madre cariñosamente, ella es hermana, ella es nieta, y como decían antes, su familia la busca, su familia la necesita, su hermana Melissa la espera. Es importante romper el cerco mediático, es importante que haya un compromiso real, como también decía antes la compañera, de los organismos de derechos humanos para poder encontrar a Lichita. La ONU sí se ha pronunciado en contra del gobierno de Mario Abdo Benítez, exigiendo que busque a Lichita. Por supuesto que sabemos que el Estado infanticida no la busca a Lichita porque es responsable de la desaparición de Lichita. Y este ciclo de debate también busca colocar esta realidad concreta de nuestro país, un país que ha sido gobernado por 35 años por el tirano fascista Stroessner y que hasta el día de hoy nos está costando sacudirnos de la herencia del estronismo. Quiero dar ahora la palabra a la compañera de Colombia, un pueblo también que está en absoluta rebelión popular, que busca justicia social, que tiene más de 60 asesinados y asesinadas por parte del SMAT, de la Policía Nacional, en manos de Iván Duque, en manos del uribismo. Ella es Estefanía Ciro, de Colombia, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana, a la orilla del río. Muchas gracias, Estefanía, por aceptar esta invitación a ser parte de este segundo ciclo de debate internacional. ¿Dónde está Lichita? Te escuchamos. Gracias, Lila. Yo agradezco mucho las palabras que he escuchado desde Bárbara, de Daisy, de Michelle, de Bernarda. Son mensajes y son
palabras muy sentidas desde la mujer latinoamericana, desde la mujer mapuche latinoamericana y desde la mujer rebelde latinoamericana. Entonces, yo traigo aquí 4 ideas y justo en este momento de tanta tensión que hay en Colombia, de también tanta esperanza. Pero lo primero que quiero decir y contarle a Lichita una cosa, contarle a Lichita que el 1 de abril de este año salió de Asunción, Paraguay, un avión, un Boeing C-17 Globemaster 3, un avión de transporte militar pesado de largo alcance desarrollado por McDonnell Douglas, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, siendo fabricado por Boeing, ¿no? Y usado para mover tropas aerotransportadas por evacuación médica y transporte táctico. El 1 de abril del 2021, estamos hablando. Ese avión salió de Asunción y atravesó América Latina y pasó por Colombia. En una misma época y en una misma semana en la que llegaron a Colombia esos mismos Boeing, ¿no? Son aviones militares de los Estados Unidos. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque las fuerzas de tarea conjunta que operan en Paraguay y que operan en Colombia son inventos y estrategias y órdenes militares de los Estados Unidos. Las fuerzas de tarea conjunta surgen en el escenario del Plan Colombia, es uno de los últimos escenarios de sofisticación de la guerra de los Estados Unidos en América Latina, y en Colombia significan que es la articulación de armada, de fuerza aérea, de infantería, de policía y de varios escenarios, además de presencia de los Estados Unidos en esas órdenes de guerra. Y esas son las fuerzas de tarea. Las fuerzas de tarea se expandieron por toda Colombia en el marco del Plan Colombia, del Plan Patriota y del Plan Consolidación, y en este momento siguen haciendo presencia. Y esas fuerzas de tarea son las mismas que operan en Paraguay y las mismas que asesinaron a estas 2 chicas y que también tienen enorme responsabilidad en la desaparición de Lichita. Y yo quiero traerlo aquí a colación porque esas fuerzas de tarea, la Fuerza de Tarea Omega en Colombia, el 29 de agosto del 2020 bombardeó mi departamento, el lugar donde yo nací, el Caquetá, en San Vicente del Caguán. Y en ese lugar bombardeó 8 niños. Las fotos de ese momento son fotos de pedazos de pies de niños. Son cuadernos regados por el piso. Ellos salieron a decir que habían bombardeado un campamento guerrillero de reductos de fuerzas guerrilleras después de los acuerdos de paz. Pero la verdad, eso le costó el Ministerio de Defensa a quien fue ministro en ese momento. No hubo un debate en el Congreso, pero nunca se supo quién dio la orden, ¿no? De parte de quién, y tampoco, bueno, cayó el ministro, pero no sabemos en el marco de las órdenes de operación quién tuvo la responsabilidad. Y además no hubo ningún resarcimiento, porque meses después, estamos hablando de 6 meses después, el 2 de marzo del 2021, un bombardeo a un campamento guerrillero en Colombia, en Guaviare, asesina alrededor de entre 12 y 18 niños, ¿no? Los nombres de esos niños son Cristian Alexis, de 19 años, Samir Sebastián, de 16, Rosa María, de 9 años, bombardeado por una fuerza de tarea conjunta en Colombia, Zaira, de 13 años, Karen, de 16, Wilder, de 19, José David, de 13, Jamie, de 14, Marlon, de 12, John Javier, no hay información sobre su edad, Jorge Manuel, 14, Dana, de 16, Jonathan, de 10 años y Sebastián, de 16 años. Esto es una asimetría brutal de un ejército, de unos estados acompañados del imperio que invierten toda su tecnología de guerra y todo su poder de guerra sobre las juventudes rurales, campesinas, indígenas de América Latina.
Esto lo traigo a colación porque tiene que ver también con los 6.402 jóvenes, mujeres, adultos, pero muchos jóvenes considerados falsos positivos, pero son ejecuciones extrajudiciales que el ejército colombiano también ha desarrollado y ha ejecutado sobre el pueblo. Uno de los escenarios que se ha intentado desarrollar es que, y en Colombia opera y que está tratando de activarse ahorita, es la enmienda LIGI, es decir, que ningún apoyo de los Estados Unidos en términos militares tiene que ser probado que se supone no debe violar los derechos humanos. Claramente con las experiencias de las ejecuciones extrajudiciales eso no ocurre ni ocurrió, pero pues es una herramienta que muchos sectores están ocupando y usando para tener un mínimo candado ante el uso indiscriminado de la fuerza y la simetría brutal. Segundo, yo quiero hablarles de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá. Mactumaxá es el Cerro de las 11 Estrellas. Es una normal rural, como también lo es la normal rural de Ayotzinapa. Y eso aquí me traslado para México, Lichita, donde estés. Ahora te cuento de México porque los jóvenes de Mactumaxá hace un par de semanas dijeron que no querían su examen digital, es decir, su examen de admisión a la escuela rural no quería que fuera digital y en computador, porque son campesinos, hijos de campesinos. Ellos querían que su examen fuera presencial y en papel. Esto porque en la anterior año que lo hicieron, muchos no pudieron acceder porque no les sirvió el sistema, porque no saben utilizar un computador, porque no hay internet. Entonces salieron a marchar para pedir que fuera por papel. El gobernador de Chiapas desplegó una fuerza de granaderos antidisturbios, en las cuales 100 estudiantes menores de edad terminaron en la cárcel, de los cuales 74 fueron mujeres. Mujeres que denuncian, niñas que denuncian, jóvenes que denuncian, adolescentes que denuncian haber sido agredidas sexualmente por la policía. Se llevaron a las mujeres, fueron desnudadas, todo el tiempo fueron amenazadas de ser violadas y fueron tocadas por las fuerzas del orden de Chiapas, ¿no? Todavía es una situación que está justo ocurriendo en este momento y también nos recuerda el desastre y la tragedia que son esos 43 muchachos de Ayotzinapa que todavía no sabemos qué ocurrió con ellos. No, esa cacería que ocurrió en Ayotzinapa y que todavía el gobierno mexicano tiene que dar cuenta, ¿no? Las normales rurales son escenario de educación de pobres para pobres, se llaman ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son iniciativas revolucionarias, rebeldes, campesinas para educarse, para ser maestros y para llevar la educación a todos los lugares en Guerrero, en Chiapas, y han luchado duramente contra todas las estrategias para ser desarticuladas. El Banco Mundial condicionó 40.000 millones de dólares de apoyo a la educación en México si se desarticulaban las escuelas rurales, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos una directriz muy clara para la desaparición, para la destrucción de todos los reductos y semillas latinoamericanas de poder, de rebeldía, de emancipación y de dignidad. Lo tercero que te quiero contar, Lichita, es que Colombia está ardiendo. Colombia arde. En noviembre del 2019 asesinan con una aturdidora disparada a 20-30 metros a Dylan Cruz, un muchacho de 17, 18 años.
Un policía le dispara y le dirige la aturdidora a la cabeza y muere 2 o 3 días después. La justicia en Colombia declaró que Dylan se había metido en la trayectoria de la aturdidora. No, todavía no hay justicia por Dylan. Y después de esas grandes movilizaciones de noviembre y de diciembre, se esperaba el año pasado, en marzo, una siguiente movilización que fue atravesada por la pandemia. En ese momento ardía Colombia en un nivel de desesperanza absoluta por el nivel de corrupción y de destrucción de proyectos de vida con unas élites absolutamente ladronas, destructoras, militaristas, pero la pandemia paró todo. La pandemia generó digamos, una suerte de incertidumbre por un año, que lo que hizo fue mostrar la desigualdad. Y la gente ya no aguantó más cuarentenas, ya no aguantó más toques de queda, no aguantó más hambre y salió a las calles. Hablaban de la reforma tributaria, pero esto es mucho más grande. Y salieron los jóvenes, y yo les quiero dar los datos de cuántos jóvenes han sido violentados. Hay 1.133 víctimas de violencia física. Hay 43 homicidios. Y si ustedes ven las imágenes en Twitter, ven que no solo son homicidios realizados por la policía directamente disparándole a la gente, sino por una cantidad de hombres de civil acompañados de la policía que están disparando a la gente. De hecho, desde los barrios más privilegiados están disparándole a la gente, ¿no? Hay 1.400 detenciones arbitrarias. Hay 648 intervenciones violentas. Hay 47 víctimas de agresiones oculares, 47 jóvenes que se han quedado sin un ojo. Hay 175 disparos con arma de fuego, son muchos más, y hay 22 víctimas de violencia sexual, entre ellas una chica que hace 2 semanas fue abusada sexualmente por unos policías y al otro día se suicida. Una chica también, una mujer joven, estudiante, que tampoco estaba siendo parte de la movilización ni siquiera. Y tenemos más o menos 375 desaparecidos, 375 personas que no se sabe dónde están, jóvenes principalmente. Entonces, eso yo les quiero traer aquí a colación porque hay un arma, ¿no? Hablamos del Boeing, hablamos de los antidisturbios y ahorita estamos hablando de la Venom. La Venom es una metralleta de aturdidoras que hay que tener en cuenta porque las están utilizando en las calles y dirigiéndolas directamente a los manifestantes. Todo esto se los traigo y te cuento, Lichita, porque es tu espíritu el que mueve todavía a estos jóvenes. Es un espíritu más grande que el de todos nosotros, es un espíritu de lucha y de combatividad, de organización, que la izquierda dinosauria tampoco entiende muy bien, ¿no? Son momentos de esperanza que hay que dejar que maduren, pero que nos están enseñando muchas de las cosas, entre eso que nos señalaba Jorge Weinstein acerca de la autopraxis, de la emancipación, de la insurgencia global, ¿no? De cómo enfrentamos esta asimetría brutal, en donde es más peligroso ser un niño de 11 años, es más peligroso ser un estudiante, es más peligroso ser una mujer que ser un narcotraficante, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar, quiero exigir la aparición con vida de Lichita, quiero exigir el refugio político para la familia Villalba, quiero ver la libertad de Laura y quiero la hermandad de todos ustedes desde Chile, Argentina, desde Paraguay, desde Bolivia, Colombia y México para nuestras luchas. Yo quiero simplemente terminar con algo que nos recuerda Bertolt Brecht y nos alarma y también nos advierte muchas cosas que significan la necesidad urgente de una hermandad. Y dice así: los de arriba dicen la paz y la guerra son de naturaleza distinta, pero su paz y su guerra son como viento y tormenta. La guerra nace de su paz como el hijo de la madre.
tiene sus mismos rasgos terribles. Su guerra mata lo que sobrevive a su paz. Cuando los de arriba hablan de paz, el pueblo ya no sabe que habrá guerra. Cuando los de arriba maldicen la guerra, ya están escritas las hojas de la movilización. Te esperamos, Lichita. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Muy contundente, muy sincera y con muchísimo peso, sobre todo las palabras de la compañera. Estefanía Ciro es investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía Colombiana, a la orilla del río. Un poco agradecerle sumamente que haya traído el informe sobre lo que pasa en Colombia, muy necesario, un poco lo que ella comentaba, esto, la necesidad de hermandar las luchas, la necesidad de conocer qué pasa en los distintos territorios, no vernos de manera aislada, sino lo que pasa en Paraguay, pasa en Colombia, lo que está pasando en este momento con la masacre en las calles de Colombia también son nuestras, y esa es un poco también la intención, no solo de romper, insisto, el cerco mediático que ya todas un poco comentaron, sino ver cómo hermandar, cómo articular las luchas y hacer que el mal gobierno, como llaman los zapatistas, caiga con todo el peso también de la ley, con esto que decía Bernarda Pessoa, que no siempre sean nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros cuerpos, nuestros territorios los que sufren realmente, sino que haya memoria, verdad y justicia para nuestros pueblos, que nuestras comunidades indígenas, campesinas, que nuestras infancias puedan tener una vida libre de violencias. Y allí estamos nosotras las mujeres gestando dignidad, gestando vida y gestando verdad y construyendo memoria colectiva entre nosotras mismas. Agradecerte muchísimo, la verdad que este segundo ciclo es hermosísimo, hay muchísima gente que se nos está sumando todavía, muchísimos mensajes, que eso también está muy bueno, nos ayudan a replicar la palabra, nos ayudan a replicar qué es lo que pasa en Paraguay, qué es lo que pasa en Bolivia, qué está pasando en este momento en Colombia, cómo está la situación en Palestina, y por qué nuestra pregunta con esta campaña internacional, ¿dónde está Lichita? Y más que hermoso lo que hacía Estefanía, hablarle directamente a Lichita, porque sabemos de su fuerza combativa, una niña de 15 años que está ahí esperando que la encontremos y que estoy segura, al igual que su madre, Carmen Villalba, desde su lugar de lucha, desde la cárcel del Buen Pastor en Asunción, que la vamos a encontrar y que vamos a poner a los culpables de la desaparición forzada de esta niña de 15 años donde corresponde en la cárcel, y que nosotras y nosotros vamos a decidir por nuestras vidas, por nuestros territorios, en nuestras comunidades, cómo queremos vivir. Paz con justicia social. Agradecerte muchísimo, Estefanía, y a todas las compañeras que ya antes estuvieron con nosotras y nosotros. Y ahora vamos a darle la palabra a la hermosísima Norita Cortiñas, madre del pueblo, de los pueblos, del mundo mundial. Agradecerle también su tiempo, agradecerle el compromiso. Ya Norita otras veces nos ha acompañado, siempre nos acompaña en todas las luchas, pero hoy es tan importante la palabra, que retumbe también esta solidaridad por parte de Norita Cortiñas. Hace un mes hacíamos